nuestro trabajo de investigación, que se trata sobre los factores que nos parecen más importantes en el aprendizaje y la consolidación del conocimiento. Nuestro grupo está conformado por María Alejandra, Judith Paola y Jessica Alejandra, quien les habla. Y pues ahora vamos a ver en el contenido, vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a presentar la metodología, vamos a presentar nuestro caso de estudio y por último conclusiones y reflexiones. Como ya mencionó mi compañera Jessica, pues nosotros planteamos un estudio denominado Factores importantes en el aprendizaje y la consolidación del conocimiento. Partimos del hecho de que diversas perspectivas teóricas importantes sobre el aprendizaje no han podido abarcar un conocimiento profundo e integral sobre este fenómeno, ya que dejan de lado factores, digamos, sumamente relevantes para las personas que se relacionan con su bienestar y con su satisfacción de vida. Partimos de dos preguntas principales en nuestro estudio, que son cuáles son los factores importantes a la hora de aprender y consolidar el conocimiento y si es la escolarización obligatoria un factor importante para el aprendizaje. Entonces, para empezar, voy a presentar brevemente cada una de las perspectivas que analizamos en nuestro estudio con el fin de ver sus implicaciones y posibles falencias. ¿Puedes pasarla, por favor? Bueno, la primera perspectiva es la perspectiva conductista. Esta perspectiva plantea que las personas aprenden cuando asocian estímulos del ambiente con comportamientos observables y medibles. Esta visión asume que las explicaciones sobre el aprendizaje no necesitan incluir eventos internos como emociones, pensamientos o sentimientos, y dejan de lado, por tanto, una cuestión sumamente básica y relevante, que es posible aprender sobre cómo nos sentimos. Ante esta pregunta, la autora Jean Lidloff, en su entrevista sobre el concepto del continuo, menciona que desde muy temprano en la infancia estamos aprendiendo, a partir de la interacción que tenemos con nuestras figuras de autoridad, a vincular nuestras experiencias afectivas como emociones o sentimientos con el valor que tenemos como persona. Y señala que estas experiencias afectivas se pueden interiorizar en forma de creencias inconscientes que se manifiestan en pensamientos como no puedo hacer nada bien o debo comportarme bien todo el tiempo. Y pues este tipo de creencias pueden permanecer largos años, llegando a afectar nuestra autoestima y nuestro bienestar. Otra de las críticas que vale la pena mencionar, porfa, si puedes pasar la diapositiva, frente a este enfoque, es la postura respecto al reforzamiento y el castigo. Según Skinner, que es un conductista radical muy reconocido, los castigos ayudan a exterminar comportamientos indeseados, haciendo uso de amenazas, regaños o cualquier otro tipo de eventos que pueden resultar desagradables para quien los recibe. Y en este punto, pues hay que preguntarnos, ¿hay formas de aprendizaje que son castigadas en la escuela? ¿Es satisfactorio para las personas que se utilicen estos métodos en su proceso de formación? Respecto a esto, Sugata Mitra, en su video Construyendo una escuela en la nube, postula que hay evidencia de la neurociencia que respalda que la parte reptil de nuestro cerebro, cuando se siente amenazada, inhibe el funcionamiento de otras áreas, incluyendo la corteza prefrontal, una parte muy importante para el aprendizaje. Según Sugata, los castigos y los exámenes son vistos como amenazas, y lo que hace el sistema educativo muchas veces es tomar a los niños, hacerles apagar su cerebro y luego decirles, hey, funciona bien, si puedes sobrevivir bajo amenaza, entonces pasaste. Bueno, continuamos entonces con la siguiente diapositiva, por favor, para abarcar el tercer paradigma, que sería, el segundo paradigma, que sería la perspectiva cognitivista. Desde esta perspectiva se entiende el aprendizaje como un proceso interno por el que se adquieren, cambian o modifican los conocimientos de las personas. La crítica más importante de este enfoque abarca la analogía mente-máquina, en la que se asume que hay una similitud entre el modo en que los sistemas computacionales procesan la información y la manera en que nosotros como seres humanos aprendemos. Frente a esto se dice que los seres humanos implementamos un conocimiento de sentido común que no se puede reducir a un grupo de reglas o pautas fijas como las que usan los computadores para funcionar. Entonces, parece ser que el modelo cognitivo no contempla precisamente ese aprendizaje que puede emerger racional, que puede emerger naturalmente, y que se sale de alguna manera de lo racional, es decir, el aprendizaje relacionado con el sentido común. Este tipo de aprendizaje es relevante, puesto que abarca cuestiones relacionadas con el control social, como es la pregunta de, ¿es posible aprender a cohibirnos a nosotros mismos para adaptarnos a ciertas formas de dominación o para cumplir con ciertos roles sociales? Precisamente estas preguntas son tratadas por Casilda Rodríguez en su conferencia de Hay que poner límites a los niños. Y allí manifiesta que en muchas ocasiones se tiende a reprimir creyendo que se está llevando a cabo un método pedagógico, pero en realidad son estrategias para regular las relaciones sociales. Y una de estas estrategias puede ser regular la empatía,
que consiste en un diseño filogenético en contra de todo lo que serían las relaciones patriarcales de dominación. Dejo abierta pues las preguntas que iré planteando para que cada quien pueda reflexionar al respecto. Pasamos, por favor. Pasamos la diapositiva. Listo. Entonces, la tercera perspectiva teórica abarca la perspectiva constructivista. En este enfoque se caracteriza, digamos, el aprendizaje como un proceso activo que depende de las experiencias de cada persona y donde cada persona, digamos, más bien donde las características personales y las experiencias y el entorno cultural de cada quien, pues median ese proceso de aprendizaje. La crítica más destacada de este enfoque conlleva la consideración de que, digamos, cuando es aplicado al campo pedagógico, no hay una diferencia clara entre los procesos de enseñanza y los procesos de aprendizaje. Es decir, se mantiene una postura integrada de dos fenómenos que parecen que, bueno, se consideran distintos en sí. Ante esta falta de distinción, nuevamente Jean Lidloff realiza la siguiente crítica. Cuando aprender es algo totalmente natural, enseñar no lo es. Incluso los niños que aprenden unos a otros no se les enseñan, aprenden por propia iniciativa. No hay mejor manera de dejar que un niño aprenda que dejarlo solo. Entonces, teniendo en cuenta todas estas consideraciones, nosotras planteamos una concepción del aprendizaje en nuestro estudio, una concepción del aprendizaje como aprendizaje emergente. Definimos el aprendizaje como un proceso que surge espontáneamente de nuestras capacidades innatas y de las experiencias e interacciones que suceden en nuestra vida cotidiana. Es un fenómeno ligado estrechamente con nuestra afectividad, un proceso mediado por nuestras emociones, percepciones y sentimientos, por la manera en que nos percibimos a nosotros mismos y por el modo en que nos sentimos en relación con los otros y con lo que hacemos. De esta manera, pues concluimos esta parte teórica y reflexiva y los dejo con mis compañeras quienes les van a explicar la parte metodológica del estudio. De acuerdo a lo que les acaba de explicar mi compañera, nosotras decidimos hacer un trabajo etnográfico y para llevarlo a cabo utilizamos como técnica la entrevista semiestructurada. Esta entrevista se hizo de manera individual con dos personas que consideramos aprenden de una manera diferente a nosotras. ¿Puedes pasar la diapositiva, por favor? Estas dos personas son el papá de mi compañera Jessica, Juan, y mi mamá, Isabel. ¿Por qué los escogimos a ellos? Porque consideramos que aprenden de una manera diferente y aunque ellos hayan hecho parte del sistema de escolarización en los primeros años de primaria, mi madre hasta segundo y el papá de Jessica hasta quinto, los dos optaron por otras formas de educación, o sea, dejaron el colegio. Más adelante vamos a hablar un poquito más a fondo acerca de las historias de estas dos personas en los resultados, pero sí quiero que tengamos presente cómo llegamos a estos resultados. Nosotros hicimos la entrevista, la grabamos y la transcribimos y en secciones de Meet entre las investigadoras cruzamos la información, hicimos una triangulación entre el marco teórico que ya les explicó mi compañera, las entrevistas y unos cuestionarios que nos hicimos a nosotras mismas sobre cómo aprendemos y qué es lo que nos motiva a aprender. Y llegamos a los resultados que les va a presentar mi compañera a continuación. Bueno, entonces nosotros, ¿qué encontramos? La verdad, encontramos puntos y puntos en común entre las dos entrevistas de nuestros padres, en donde se destaca que la escolarización es muy inflexible. La verdad, ninguno de ellos pudo terminarla porque se dificulta el terminar sus estudios por esto mismo, porque no se encuentran maneras de seguir mientras se tienen algunos problemas o cosas diferentes en su vida. Además de esto es muy desmotivadora, haciendo que el aprender se relacione con algo tedioso y con sufrimiento, algo que no es bueno. Además, a pesar de las diferencias generacionales entre ellos y nosotros, la verdad, ellos reconocen muy bien las herramientas tecnológicas y se dan cuenta de que son una muy buena fuente de información, destacando, digamos así, en este caso como YouTube, de una manera fácil para ellos aprender. Además de esto, reconocen muy bien el concepto de aprendizaje. Ellos entienden que no es aprender solo, es aprender a la manera que tú haces en conocerte a ti mismo y hacer, digamos, el aprendizaje más ameno para ti. Además de que, digamos, en comunidades como YouTube se puede tener una interacción con más personas que quieran aprender lo mismo que tú. Además, por las malas experiencias como que ellos tuvieron en su escolarización obligatoria, les preguntamos por qué a nosotros nos escolarizaron y su respuesta fue que es como un requisito social, es un protocolo y se hace básicamente para protegernos mientras ellos no están en nuestro cuidado,
pero pues que se hace básicamente igual que bautizar a un niño. La mayoría de gente no se pregunta de por qué, sino que lo hace porque así le enseñó la sociedad. Entonces nos preguntamos nosotros el por qué, digamos, a pesar de este problema que se ha sufrido, vemos aquí en diferentes generaciones, no reflexionamos ante eso y no queremos cambiarlo. Entonces, como conclusiones, nosotros llegamos a que la motivación, las emociones, los sentimientos se destacan como factores de verdad importantes a la hora de aprender, más que, digamos, como la escolarización que se le ha tenido al niño o el que tenga un uniforme limpio. Eso no tiene nada que ver. La motivación, emociones y sentimientos sí son muy importantes para nosotros. Además, somos seres que necesitan relacionarse con el ambiente, necesitamos ver, necesitamos tocar, necesitamos oler, y eso nos hace relacionar más las cosas que nos enseñan, por lo cual podemos traducir en que las actividades más prácticas ayudan a que hasta a que se consolide mejor el conocimiento en nosotros. Además, pues la escolarización, lo que ya les nombré, que se hace más que todo con el objetivo de proteger a sus hijos, más no con el objetivo de que aprendan, y que además las herramientas tecnológicas debemos verlas como un buen aliado para mejorar el aprendizaje a largo plazo. Eso es todo por ahora. Muchas gracias.